Bien, para lo cual vamos a hacerlo interactivo, ¿no? Es decir, ustedes van a ir leyendo los artículos y vamos a ir interpretándolos. Muy bien. En cuanto a la anterior unidad, vamos a dar examen, pero de eso vamos a hablar al terminar la clase, ¿ya? Les voy informando nomás que el día jueves vamos a tener el examen, ¿ya? Y en cuanto al avance del sábado, todavía no me confirman hacia su plenitud, si es que el sábado no vamos a avanzar, ¿no? Por el motivo de que no podemos perjudicar. Si es que a alguien ya se le ha confirmado que el sábado no hay clases, entonces los sábados no podemos perjudicar a algunos compañeros, ¿no? Pero vamos a esperar que me confirmen. De todas maneras, como esta es su última materia, hay el tiempo suficiente para poder terminarlo sin disponer de los sábados, ¿no? Entonces no nos hacemos problemas sobre ese asunto. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura de la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Si es que ustedes lo tienen en su celular o computadora, pueden abrirlo. Si no, igual podemos seguirlo, ¿no? Mediante Zoom. Bien, se los comparto. Tenemos aquí la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Entonces, esta es la ley que regula tanto a trabajadores como a empleadores, ¿no? No exactamente es una ley que oprime a un bando y favorece a otro, ¿no? Sino que, como vimos ya en la clase anterior, cuando hubo revoluciones, ¿no? de los trabajadores y cuando hubo creación de la ONU, de la OIT, se reguló lo que vendrían a ser los derechos y obligaciones, ¿no? Beneficios y también algunas restricciones que tendrían, ¿no? Tanto trabajadores como empleadores. Muy bien, vamos a comenzar leyendo entonces desde el artículo 1. Obviamente no vamos a leer toda la ley porque es muy larga, no es muy extensa. Simplemente vamos a tocar los puntos o los artículos. En sí vamos a ver los capítulos, ¿no? Que están involucrados con nuestra materia. Bien, Cielo, ¿nos escucha, por favor? Si nos pudiera ayudar leyendo el artículo número 1. Sí, Lisen, buenas noches. Artículo número 1. La presente ley determina con carácter general los derechos y obligaciones emergentes del trabajo, con expresión del agrícola que será objeto de disposición especial. Se amplía también a las explotaciones del Estado y cualquier asociación pública o privada, aunque se persiga fines de lucro, salvo las expresiones que se determinen. Perfecto, muchas gracias, Cielo. Entonces, como toda ley, ¿no? Como la mayoría de la ley, o como debería ser las leyes, ¿no? En el artículo número 1 empieza a marcar las reglas del juego, ¿no? En sí marca quiénes son los que están incluidos dentro de esta ley, a quién les afecta, ¿ya? Y también a quiénes excluyen, ¿no? Entonces, esta ley marca, ya lo mencionaba anteriormente, marca derechos y obligaciones, ¿no? Que emergen, de esa relación laboral que va a existir entre un empleador y un trabajador. Muy bien. Entonces, aquí ya hace la primera excepción, ¿no? Los trabajadores agrícolas, ¿ya? Ellos no van a estar regidos por la Ley General del Trabajo, ¿no? Por razones tal vez un poco obvias, ¿no? El sector agrícola, para empezar, no podría cumplir con los horarios que establece la ley, ¿no? Ustedes saben que 8 horas, que hay un horario del almuerzo, y a pesar de eso, en el sector agrícola no están trabajando los 12 meses, ¿no? Hay campañas, es decir, en el momento en el que recogen los productos, ya son, podemos decir, entre semanas o un mes, ¿no? Y el resto del tiempo están en proceso de siembra, en proceso de crecimiento, lo que vendría a ser frutas, verduras, y por esa razón ellos tienen fuertes periodos de trabajo, ¿no? Pero que es periódico. Es decir, digamos, el tiempo de cosecha tal vez tengan que trabajar 12 o 14 horas, pero son excepciones que se hacen, ¿no? Por esa razón, para que no se vea que este sector agrícola esté incumpliendo con la Ley General del Trabajo, es que se le hace la excepción y se le hace a un lado, ¿no?
y para el sector agrícola se tiene una ley especial, que es diferente. Muy bien, entonces también habla aquí de que todas las explotaciones del Estado, ¿no? Ya sea y cualquier asociación pública y privada está regido por esta ley, ¿no? Aunque no tenga fines de lucro, eso es lo que nos dice, ¿no? Hay muchas ONGs que trabajan dentro del país, operan dentro del territorio nacional, ya que no tienen fines de lucro, ¿no? ¿Ustedes conocen alguna ONG dentro de Bolivia? A ver si nos pueden mencionar. ¿Nadie conoce ninguna ONG? Nacio está una organización española. ¿Cómo dijo? No se le escuchó bien otra vez, por favor. Por acá, por donde yo vivo, en el 20, hay una organización española, Solidaridad Médica Canaria. Ya. Ah, ok. Entonces tiene que ver con ayuda, ¿no? Eso me imagino. Por su nombre, Solidaridad. Con ayuda. La Unión Europea, Licen. No, estoy pagando clases, pero tengo que ir allá. Licen, la Unión Europea. Sí, no. La Unión Europea tiene programas o ONGs que trabajan, que también ayudan a los países, le dicen ellos, de tercer mundo, o ahora le dicen en vías de desarrollo. Pero tienen sus ONGs especiales. Dicen la Mary Stop, que es una clínica para mujeres. No la conozco, pero ¿cuál es la Son característica? especialidades. Ya, la Son característica. Sí, la escuchamos. Son especialidades donde una mujer puede atenderse, por ejemplo, ginecología, ecografías, esas cosas, que es una organización también que aquí en Santa Cruz creo que hay 3 sucursales. Ah, okay. ¿Y es gratis? No es gratis, pero es de un costo menor. Ya. Ok. No creo que sea ONG entonces. Las ONG, como su nombre indica, no persiguen fines de lucro, ¿no? Vamos a encontrar muchas ONGs que están ahí, por ejemplo, salvando el medio ambiente, luchando contra la pobreza. Una ONG conocida, por ejemplo, y que está en toda Bolivia es Aldeas Infantiles, no sé si la conocen. Aldeas Infantiles SOS es una ONG, ¿no? Que se encargan de cuidar a los niños. Entonces, pero es lo que queremos resaltar, que esas ONGs, un momentito, vamos a silenciar esos audios, ¿no? Sabe Children, tal vez. Ya está. Entonces, ellos no buscan los fines de lucro, pero aún así están dentro de la Ley General del Trabajo, ¿no? Por más que ellos no vendan algún producto o su fin no sea ganar dinero, los trabajadores que estén dentro de estas organizaciones también tienen que cumplir con lo que la ley especifica, ¿no? Es decir, AFPs, trabajar una hora decente según la ley, ya sea hombre o sea mujer, tiene diferentes reglamentaciones, ¿no? Tiene que cumplir el caso del embarazo, por ejemplo, tiene algunos permisos o licencias especiales la mujer, ¿no? Incluso el varón, cuando la mujer da luz, tiene igual sus permisos especiales, ¿no? Por ser padre, obviamente, porque la mujer no puede hacer nada después de haber dado a luz. No es que no puede hacer nada, no puede hacer mucho, ¿no? Entonces, todo eso que establece la ley tiene que cumplirlo, ya sea una empresa privada o pública, con y sin fin de lucro, ¿ya? Vamos al artículo número 2. Creo que lo estamos haciendo muy largo el artículo 1. El artículo 2, por favor, si nos ayuda Claudia Morón. Ya, si no hay Claudia, entonces Eva, por favor. Buenas noches, Licen. Artículo 2. Patrono es la persona natural o jurídica que proporciona trabajo por cuenta propia o ajena
para la ejecución o explotación de una obra o empresa. Empleado y obrero es el que trabaja por cuenta ajena. Se distingue el primero por prestar servicio en tal carácter o por trabajar en oficina con horario y condiciones especiales, desarrollando un esfuerzo predominantemente intelectual. Quedan comprendidos en esta categoría de empleados todos los trabajadores favorecidos por leyes especiales. Se caracteriza el obrero por prestar servicios de índole material o manual, comprendiéndose en esta categoría también al que prepara o vigila el trabajo de otros obreros, tales como capataces y vigilantes. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en el artículo 2 ya se empieza a definir los participantes de esta ley, ¿no? Y aquí podemos ver tres tipos de participantes. Primero está el patrono. ¿Quién es el patrono? Nos dice acá, es una persona natural o jurídica, ¿no? Al ser una persona natural, está hablando de una persona viva, ¿no? Una persona real. Y una persona jurídica hace referencia a una empresa, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa jurídica, ¿no? Que no existe realmente en persona, pero para efectos legales, ¿ya? Se convierte en una persona jurídica, ¿no? Si alguien quiere, por ejemplo, llevar una demanda a Coca-Cola, puede hacerlo, ¿no? Y Coca-Cola vendría a ser el demandado. Para ello necesita que sea una figura de persona jurídica, ¿no? Bien, no, Maribel, no tomamos lista todavía, no se preocupe. ¿Ya? Bien, entonces el patrono vendría a ser el primer participante de esta ley, ¿no? Y bueno, ya, por definición, patrono siempre es la persona que da trabajo a una persona, a otras personas, ¿no? Que están definidos más abajo como, ¿dónde está? Obrero y empleado, ¿no? O empleado y obrero. Bien, entonces, ya sea aquella persona que da trabajo por su propia cuenta, ¿no? Como por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa, puedo dar trabajo a diferentes personas, ¿no? O también da trabajo por cuenta ajena. ¿Qué quiere decir? Que dé trabajo por cuenta ajena, que no es mi empresa, pero yo soy el encargado de tal, ¿no? Por ejemplo, yo soy el gerente de una empresa que no es mía, pero como soy el responsable, soy el encargado de dar trabajo a otras personas. Entonces, en los dos casos soy el patrón, ¿ya? Para efectos de la ley. Y los trabajadores se dividen en dos, los empleados y los obreros. ¿Quiénes son los empleados? Se caracterizan por ser aquellas personas que prestan un servicio, dice, en una oficina y de carácter intelectual. Bien, para no hacerlo muy largo. Entonces, los empleados vendrían a ser por ejemplo, los que trabajan en los bancos, los que trabajan en el área administrativa de alguna empresa, ¿no? Para ponerle un filtro bien grande, el empleado no utiliza la fuerza física, ¿no? Para desenvolver su trabajo, sino sus capacidades intelectuales. Y el obrero vendría a ser lo contrario, ¿no? El obrero, como dice la ley aquí, es aquella persona que se caracteriza por prestar un servicio de índole material o manual. ¿Qué quiere decir entonces? Que utiliza las manos, ¿no? Que utiliza su fuerza física para desarrollar un trabajo. Entonces están los que trabajan en parques industriales, por ejemplo, construyendo colchones, construyendo casas, ¿no? Los albañiles, incluido, dice la ley, los capataces y vigilantes, ¿no? Entonces, un maestro albañil, por ejemplo, que es el que también trabaja con su esfuerzo físico, ¿no? Pero ya es más, como más experimentado y muchas veces solo supervisan, ¿no? Entonces, ellos todavía siguen siendo considerados obreros. ¿Se entiende bien la clasificación, ¿no? Y cómo se hace la distinción. Si tienen duda, díganlo ahora, para no volver atrás, porque esta es una buena pregunta de examen. Ninguna, ¿no? Todo bien.
Sí, se entiende. Artículo 3, entonces. Ya. Por favor, Diane, si nos puede ayudar con el artículo número 3. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. En ninguna empresa o establecimiento el número de trabajadores extranjeros podrá excederse del 15% del total y comprenderá exclusivamente a técnicos. El personal femenino tampoco podrá pasar del 45% en la empresa o establecimiento que por su índole no requiere usar el trabajo. De esta, en una mayor proporción se requiere ser de nacionalidad boliviana para desempeñar las funciones de director, administrador, consejeros y representantes en la institución del Estado y en las particulares cuyas actividades se relacionen directamente con los intereses del Estado, particularmente en el orden económico y financiero. Perfecto, muchas gracias. Bien, aquí está hablando un poco sobre la reglamentación, ¿no?, de la composición de empresas. ¿Qué nos dice el artículo 3? Que el 15% del total de los trabajadores, ¿ya?, es el límite máximo que deberían incluir los trabajadores extranjeros, hasta el 15%, ¿no? Eso va a depender mucho del volumen de trabajadores que tengan, ¿no? Imagínense que tenga solo 2 trabajadores, entonces ninguno podría ser extranjero, ¿no? Porque cada uno equivale al 50%. También habla del personal femenino, ¿no? El personal femenino, como dice acá, el personal femenino tampoco podrá exceder del 45% en las empresas o establecimientos que no requieran usar del trabajo de esta en una mayor proporción, ¿no? Entonces, más que todo es por cuidar, no es por un tema de, ¿cómo le dicen las mujeres hoy en día? Discriminación, ¿no? De género, discriminación de género, ¿no? Sino más que todo por cuidar el funcionamiento de las empresas. A ver, 45% de trabajadores del sexo femenino es un buen número para empezar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces, bueno, no muchas veces, es normal que una mujer desee tener hijos y cuando hay una gran sucesión de embarazos en una empresa, los cargos quedan vacantes, ¿no? Ustedes saben que a una mujer embarazada no se la puede despedir y no se la puede dar de baja, ni siquiera se la puede, como se dice, suspender por unos meses, ¿no? Se le tiene que pagar su sueldo aún estando embarazada, aún no venga a trabajar, ¿no? Porque tiene ese beneficio que le da la ley. Incluso le da un periodo de tiempo para que pueda recuperarse previo al parto y posparto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en una empresa que el 80% sea del sexo femenino, ¿no? Entraría en problemas de funcionamiento. Por esa razón, la ley ya establece que hasta ese punto pueda llegar el sexo femenino. Ahora, que esto cumplan las empresas ya es otro asunto, ¿no? Porque hay empresas, por ejemplo, como Herbalife, por ejemplo, que necesitan muchas mujeres, ¿no? Porque el sexo femenino es, como decir, es como que más interactiva en las ventas, ¿no? Y en sí el Herbalife es un producto generalmente para dirigido a ese sexo. Bien, en cuanto a las empresas del Estado o a cualquier administración del Estado, se necesita que sea de nacionalidad boliviana para ocupar cargos directivos, ya sea el director, administrador, ser parte del consejo o los consejeros y representantes de instituciones del Estado, ¿no? Y también de aquellas empresas que tengan alguna relación con el Estado, ¿no? Las conocidas empresas mixtas o empresas que trabajen directamente prestando un servicio al Estado o vendiéndole algún producto que sea de interés para el Estado, ¿no?
Entonces, si ellos tienen alguna relación directa con el Estado, dice que el administrador, o para ser parte o para cumplir funciones de nivel directivo, deben tener nacionalidad boliviana. Muy bien, el artículo 4 lo voy a leer yo. Dice: los derechos que esta ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables y será nula cualquier convención en contrato. Bien, esto es algo que se los voy a repetir muchas veces, ¿ya? Los derechos laborales son irrenunciables, es decir, todo lo que vamos a leer de aquí para abajo, ya, debe cumplirse por parte del empleador de manera obligatoria. Por más, a ver, vamos a colocar un ejemplo. Si ustedes ingresan a trabajar a una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, y les hacen firmar un contrato donde diga, yo, Juan, renuncio a mis beneficios sociales y no quiero aguinaldo fin de año, ¿no? Entonces, por más de que ustedes firmen un documento así, renunciando a su aguinaldo, por ejemplo, no tiene validez ante la ley, ¿ya? Porque aquí nos dice claramente que los derechos laborales son de carácter irrenunciable. Y cualquier convención, dicen, es decir, cualquier contrato que diga lo contrario, ya lleva carácter de nulidad. Bien, entonces eso que les quede muy claro. Ahora hablemos sobre el contrato de trabajo. Artículo 5, por favor. Esto nos va a ayudar, si nos ayuda Juana Rocío, si nos escucha. Por favor. Licenciado, estoy en mi trabajo ahorita, estoy con cliente, por favor. Perfecto. Heidi, ¿ya? Por favor, usted. Buenas noches, licenciado. Artículo 5. Sí. Ya. Capítulo 1, disposiciones generales, artículo 5. El contrato de trabajo es individual o colectivo, según que se pacte, ¿no?, entre un patrono o un grupo de patronos y un empleado u obrero, o entre un patrono o asociación de patronos y un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores. Perfecto, es un poco complicado esto, ¿no? Pero ¿qué nos quiere decir? Que el contrato de trabajo, por si acaso ya estamos en el título 2, ¿no? Hablando del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede firmarse entre dos personas, ya sea patrono y empleado, o entre el patrón y un grupo de empleados, ¿ya? Es decir, una colectividad o un sindicato. También puede firmarse entre un grupo de patrones y una sola persona, nos dicen, ¿ya? O también, para irnos a extremos, entre un grupo de patrones y un grupo de trabajadores. Entonces, todas esas figuras son válidas, lo que nos trata de decir el artículo 5, ¿ya? Que todas son reconocidas por ley. Vamos al artículo número 6, ¿ya? Esto lo vamos a pedir. Maribel Vega, usted nos ayuda, por favor. Buenas noches, licenciada. Artículo 6. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente o por escrito y su existencia se acreditará por todos los medios legales de prueba. Constituye la ley de las partes, siempre que haya sido legalmente constituido, y a falta de estipulaciones expresas, será interpretado por los usos y costumbres de la localidad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, este artículo, bueno, es muy importante para conocer nuestros derechos. Un contrato de trabajo no es solamente aquel que se firma en papel, ¿bien? Si bien ese es un contrato por escrito, ¿no? Pero el contrato también se puede celebrar de manera verbal. ¿Cuáles son los ejemplos de un contrato verbal? Los que hacen, por ejemplo, con una cocinera, con una ama de llaves, ¿no? O alguien que se encargue de la limpieza. Entonces, la mayoría de los contratos que existen entre un patrono y un empleado son de manera verbal.
Ya, los que hacen contratos por escritos por lo general son las empresas, ¿no? Grandes empresas. Incluso las tiendas, los que venden ropa, los que venden zapatos, rara vez realizan un contrato por escrito, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 6? Que ambos artículos tienen la misma validez, ¿ya? O se acreditan de manera igual. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. El contrato verbal, cuando se llega a problemas legales, a instancias legales, el contrato verbal siempre favorece al empleado. Si es que el empleado dice que el contrato original era de $5,000 al mes y vacaciones cada 2 semanas, tendría el empleador que demostrar lo contrario, ¿no? Por esa razón hay que ser muy cuidadoso con los contratos verbales. Vamos al artículo número 7 que me parece que quiere leerlo Claudia Morón, por favor, ya ayúdenos con el 7. Sí, Licen, buenas noches. Artículo 7. Si el contrato no determina el servicio a prestarse, el trabajo está obligado a desempeñar. Ahí no lo veo. El trabajo está, perdón, es que no lo veo. Ya, si el contrato no determina el servicio a prestarse, el trabajador está obligado a desempeñar. Perdón, no lo veo. Ya. Si el contrato no determina el servicio a prestarse, el trabajador está obligado a desempeñar el que corresponde a su estado y condición dentro del género de trabajo que forma al objeto de la empresa. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces esto para aclarar, ¿no? Para evitarse esa frase típica que dicen los trabajos, ¿no? Eso no está dentro de mis funciones, eso no me corresponde, dicen, ¿no? Aquí en el artículo 7 nos los explica claramente. Si en el contrato no se especifica el servicio o el motivo por el cual fueron contratados, o si no está especificada las funciones que debe desenvolver dentro de una empresa, el trabajador está obligado a desempeñar ya la función que le corresponde según la condición de la empresa, ¿no? O según el trabajo o el sector donde se desenvuelve la empresa, ¿no? Es decir, si es que es una empresa, por ejemplo, de fabricación de calzados y a mí me contrataron para, digamos, solamente para ponerle trenzas a los zapatos, ¿no? Ya, eso es lo que me dicen, ¿no? O eso es lo que yo creo, ¿ya? Pero no está escrito en el contrato, ¿no? Que tal persona solamente debe colocarle trenza a los zapatos, ¿no? Entonces esa persona no está definida en ese trabajo, sino que está obligada a ayudar en todo lo que vendría a ser el proceso de... Obviamente no le van a poner a costurar si no sabe, ¿no? Pero si es que le dicen que también ayude a encajonar los zapatos, a ponerlos dentro de un cajón, a ponerlos dentro de bolsas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el trabajador no tendría un motivo para rehusarse a trabajar. Eso es lo que nos dice este artículo, ¿no? Porque ese trabajo aún está dentro del género de trabajo donde la empresa se desenvuelve, ¿no? Que tiene que ver con la fabricación de calzados. Bien, se entiende muy bien eso, ¿no? En el artículo 7. Así que no crean que muchas veces los empleadores explotan a los trabajadores, ¿no? Mientras esté dentro del rubro, el trabajador tendría la obligación de ayudar o apoyar a su empleador, ¿no? Obviamente siempre y cuando no lo esté explotando, ¿no? Es decir, si es que se acabó el trabajo en una área y el trabajador puede apoyar en otra, estaría en su obligación hacerlo. Bien, aquí dice claramente la palabra, ¿no? Estará obligado. Artículo 8. Ya, el artículo 8 dice que Sonia nos quiere ayudar, por favor.
Dele, Sonia, el 8. Buenas noches, licenciado. Artículo 8. Los mayores de 18 y menores de 21 podrán pactar contratos de trabajo, salvo oposición expresa de sus padres o tutores. Los mayores de 14 años y menores de 18 años requieren autorización de aquellos y en su defecto la del inspector del trabajo. Perfecto. Bien, aquí hay un punto muy importante a tocar, ¿no? Los que pensaron que cumpliendo 18 ya podrían hacer lo que quieran, aquí la ley le demuestra que no es así, ¿no? Entre 18 y 21 todavía no pueden hacer lo que quisieran, ¿no? Aquí nos dice claramente que ellos ya pueden firmar contratos, pero no pueden hacerlo si es que sus padres se oponen, ¿ya? Padres o tutores. Entonces, todavía no son tan independientes como uno quisiera, ¿no? Bien, y en el caso de los menores de edad, entre 14 y 18 años ya pueden trabajar según la ley. Ellos ya pueden empezar realizando algún trabajo, por ejemplo, trabajar en ventas, trabajar en acomodar productos en supermercados, por ejemplo. Hay muchos trabajos para menores de edad, ¿no? Pero ellos necesitan la autorización de los padres, dice. Entonces, trabajarán solamente si el padre firma una carta, si el padre es parte del contrato, por ejemplo, no se hace responsable o da una autorización, ¿no? Tal vez el niño resulta que se escapa robando, ¿no? Entonces, el padre tiene que dar la cara por su hijo. Bien, entonces, eso en cuanto a la edad, ¿ya? Hasta los 21 todavía no tienen la absoluta libertad de firmar un contrato, ¿no? Entonces, todavía no hagan enojar a sus padres, ¿no? Si es que quieren trabajar. Vean que sus padres pueden ir y decir, yo no quiero que trabajen. Y con eso ya el contrato, ya sea verbal o escrito, se tendría que romper, ¿no? A ver, nos da tiempo todavía para leer uno más. María Alejandra, por favor, si nos ayuda en el artículo 9. Sí, Lisa. Buenas noches. Si se contrata al trabajador para servicios en lugar distinto al de su residencia, el patrono sufragará los gastos razonables de viaje y retorno. Si él prefiere cambiar de residencia, el patrono cumplirá su obligación en la misma medida. En caso de disidencia sobre el monto de los gastos, hará la fijación el inspector del trabajo. Se entiende la obligación antes prescrita. Si el contrato fenece por voluntad del trabajador o por su culpa o por común acuerdo, salvo estipulación en contrario. Bien, muchas gracias. Esto habla en cuanto al trabajador y un trabajo que esté fuera de su área, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo. Si es que ustedes viven en Santa Cruz y quieren que trabajen en Yapacaní, por ejemplo, ¿no? Los necesitan para trabajar en una empresa en Yapacaní. Entonces, en esos casos, si es que a ustedes les quieren contratar sí o sí, ¿no? El empleador tendría que correr con los gastos de pasajes, ida y vuelta, ya sea diario, ¿no? Si es que va a ir todos los días, o si es que va a ir, digamos, de manera semanal, es decir, va el lunes y vuelve sábado, por ejemplo, ¿no? Dice que tendría que cumplir con la residencia. Y ahora, si es que el trabajador prefiere no ir y viajar todos los días, ¿no? Ida y vuelta, y decide irse a vivir a esa zona o a esa residencia, o sea, a Yapacaní, ¿no? Entonces la empresa igual tendría, dice, que cumplir con las obligaciones de residencia, pero siempre llegando a un acuerdo, ¿no? No es que lo va a llevar a vivir a un hotel 5 estrellas y esas cosas, ¿no? Por esa razón dice que tiene que cumplir con su obligación en la misma medida, ¿ya? Es decir, en las condiciones tal vez, si es que ustedes vivían aquí en una casa de Calamina, no van a exigir allá pues una mansión, ¿no? Tienen que siempre ser acorde
o por lo menos ser solidarios con la empresa, ¿no? Que tengan lo básico para sobrevivir, no para sobrevivir, para vivir bien, ¿no? En condiciones, ya, hasta ahí vendría a llegar la obligación de la empresa, ¿no? Si es que hubiese algún problema, tal vez de estos viáticos y pasajes, tendrá que hacer una revisión el inspector de trabajo, ¿no? Que viene de parte del Ministerio de Trabajo. Muy bien, no nos va a dar tiempo para uno más, nos hemos quedado en el 9. O el artículo 10, yo lo voy a leer el 10, para que quedemos en el 10. Dice, cuando el trabajo se verifique en lugar que diste más de 2 kilómetros de la residencia del trabajador, el Estado podrá, mediante resoluciones, imponer a los patrones la obligación del traslado. Y esto es algo que rara vez se cumple, ¿no? Hay empresas que sí lo hacen, como por ejemplo, he visto a Coca-Cola, he visto a Unilever, creo, de empresas a Farmacor, ya, que tienen, o no, aunque no tengan, por lo menos contratan un micro, ¿no? Para que lleve a los empleados a su casa y los recoja. Y eso es cuando dice que dista por más de 2 kilómetros, ¿no? Aunque la verdad 2 kilómetros es corto. ¿Ya? Pero bueno, hay empresas que sí recogen, llevan y recogen a sus trabajadores. Bien, vamos a quedar en el 10, ¿ya? Aquí vamos a enviar el siguiente link y estén atentos para que ingresemos, ¿bien?